Los propósitos que marcaron la trayectoria del equipo 57 fueron revelados desde su origen parisino por medio del manifiesto de su exposición en el Café Le Rond-Point. Este texto, presentado con características de manifiesto vanguardista, recogía 4 intenciones principales: la denuncia de los mecanismos de producción y distribución del mercado artístico, el deseo de una renovación de la situación artística del momento, la búsqueda de una funcionalidad social al arte y, finalmente, la integración efectiva del artista en la sociedad. Ya en ese manifiesto se aprecia la alternativa que guió la trayectoria del equipo: la defensa de un nuevo comportamiento artístico en la sociedad, un compromiso social asumido desde una práctica artística de abstracción geométrica. Concibieron el arte como un medio de conocimiento y de transformación de la realidad, y en menor medida como un vehículo comunicativo. Denunciaron el individualismo del artista, negando que se tratase de la libertad del creador. Al contrario, esa falsa libertad haría de los artistas sujetos aislados, perjudicándoles como profesionales y como individuos. Los artistas, comprometidos socialmente, contribuirían a la transformación de la sociedad con su trabajo específico, la investigación de la realidad con sus propios medios plásticos que pondrían al servicio de las necesidades, lo cual requería un cambio radical en la concepción del arte y de los artistas. El arranque de su producción artística fue la pintura, sobre la que se vertebró la parte más interesante de su teoría plástica. Desde ambas, el equipo llegó a la escultura y a la arquitectura como una consecuencia lógica de sus investigaciones. Los años 50 tuvieron una gran importancia para el arte en nuestro país, ya que supusieron una recuperación de la tradición vanguardista, brutalmente interrumpida por la Guerra Civil. En muchos aspectos, el año 1957 marca un hito en nuestra historia próxima, tanto en lo económico y social como en lo artístico. Por un lado, nos encontramos con el carácter más individualista y dramático de los grupos Dau-al-Set y El Paso, y por otro, la abstracción geométrica radical del equipo 57. Los 5 artistas que trabajaban en el equipo 57 sienten el momento español durante los años 50 como una losa. París acoge entonces a 4 de ellos, y en Córdoba se unirá más tarde el 5º miembro, Juan Cuenca. París y Córdoba, 2 ciudades básicas para su trayectoria. La primera les abre los ojos, les deja respirar, les da fuerza para levantar la losa. La segunda es la cuna principal de su trabajo juntos. Nos pusimos a trabajar, nada más conocernos, y hicimos una exposición, coincidiendo con la con la exposición de Réalité Nouvelle, y expusimos en un café que estaba en Montparnasse y lanzamos un manifiesto, un poco a lo que me refería antes. En este manifiesto pues advertíamos toda nuestra postura de estar en contra, y que aparece aquí en la sala, que es contra las galerías, contra los museos, contra los marchands profitaires, etc., ¿no? Entonces, paradójicamente, nosotros en nuestras referencias, en nuestros cuadros, estamos por dentro de una línea, Mondrian, Mortensen. Esto hizo que Denis René le interesara la exposición por cierta afinidad de ciertos cuadros con Mortensen. Supongo que esto formaba parte también de lo que a la galería le interesa como promoción de sus pintores, ¿no? Había una gente joven, revolucionaria, que había hecho un manifiesto y que además tenía una cierta similitud con algunas cosas de Mortensen, porque ya Oteiza nos había puesto un poco en la pista de por dónde iba el arte constructivo, ¿no? En agosto de 1956, José Duarte y Juan Serrano se trasladan de Córdoba a París, ciudad en donde entran en relación con Agustín Ibarrola, a quien habían conocido por mediación de Oteiza, así como con Ángel Duarte, quien residía en la capital francesa desde 1954. En el mes de junio de 1957, cuelgan ya sus obras todavía individuales en el Café Le Rond-Point, lanzando al mismo tiempo un manifiesto en el típico estilo agresivo de las vanguardias clásicas y constituyéndose como equipo. Indudablemente, tanto el choque con las nuevas condiciones de vida y la lucha por la supervivencia, como el impacto que les había producido la escena artística, influyeron de un modo decisivo en su radicalización artística y social, que no haría sino exagerarse cuando regresaron a España. El equipo conecta con la Galería Denis René, una de las más activas desde su fundación en 1944, en la promoción de la abstracción constructivista y geométrica.
Debido a su temprana vinculación con esta galería, como a las exposiciones que visitan y al clima que se respiraba, pronto poseen una información sobre el arte contemporáneo y sobre su evolución desde el cubismo que era impensable recibir desde España. Alors là, c'est déjà, la galerie a déjà 10 ans, 12 ans même. La galería llevaba ya 10 o 12 años funcionando, cuando de pronto, por pura casualidad, me encontraba en un café de Montparnasse con el artista danés Mortensen. Era un café cualquiera que se encontraba en la esquina del boulevard de Montparnasse. Nos quedamos totalmente sorprendidos al ver los cuadros que estaban colgados en las paredes del café, sobre los espejos. Lo que se veía en esos cuadros estaba muy próximo del trabajo de investigación y, en general, de la pintura que hacía Mortensen, de sus ideas, de sus composiciones y también de sus colores. Mortensen mismo se quedó muy sorprendido. Entonces, yo me acerqué a la barra del café y pregunté de dónde provenían aquellos cuadros. ¿Quién era el artista que se los había confiado? Me contestaron que se trataba de un grupo de españoles que iban allí de vez en cuando y que les habían pedido permiso para exponer allí sus obras. Yo escribí allí mismo una nota que dejé en caja y que decía lo siguiente: os espero. Cuando volváis por aquí, venid a verme a la galería, al 124 de la calle Boissy, aquí en París. Atendiendo a las características formales de su pintura y a su evolución, pueden distinguirse 4 grandes etapas en la producción pictórica del equipo. En la etapa inicial, desde la exposición en el Café Le Rond-Point a la de Dinamarca, su pintura, de la que apenas quedan testimonios, estaba influenciada por el suprematismo de Malevich y el neoplasticismo de Mondrian. A esas influencias se añadían las de otros artistas como Oteiza, Mortensen y Vasarely. El equipo presenta su teoría de la interactividad en la sala negra, explicando la interacción permanente y dinámica de los elementos constitutivos de la obra pictórica, la forma, el color, la línea y la masa, de forma que el espacio resultante no era un espacio presentado, consecuencia de la distribución de esos elementos en la superficie del cuadro, sino un espacio cuya realidad era puramente plástica. Sus pinturas no eran composiciones abstractas, sino estructuras con un valor en sí mismas. Las obras de la Sala Negra, a pesar de ir firmadas individualmente, presentaban unas características comunes. Colores planos, de formas geométricas y regulares, a los que se añade el fondo blanco de soporte como un color más, fuertemente imbricados entre sí al penetrar unos colores en otros. En la misma exposición se presentó el cortometraje Interactividad Cine 1, realizado con más de 400 gouaches. Cualquier forma, cualquier color, cuando es superpuesto por los colores o las formas laterales, se realizan unas superposiciones. Cualquier límite de una forma que se produzca estos cambios, estas inflexiones, y está indicando que en un momento dado se está superponiendo al siguiente. Pero si esta forma es abierta, se superpone a continuación a la forma que ha actuado sobre este espacio. Así, constantemente, hasta el infinito y hasta crear libremente cualquier forma. Que se ha producido la igualdad de los términos de atrás con los de adelante. Esto se llama interactividad del espacio plástico descubierta por el equipo 57. A pesar de la débil resonancia de las primeras exposiciones, el equipo sigue en Córdoba con sus investigaciones.
Poco tiempo después, gracias a la invitación de Thorkild, algunos componentes del equipo se trasladan a Dinamarca. Allí permanecieron 5 meses y, además de seguir con sus investigaciones pictóricas, iniciaron sus experimentaciones en la escultura partiendo de la teoría y, lo que es más importante para el futuro del equipo, comenzaron a trabajar siguiendo un método de discusión y creación colectiva que les indujo conjuntamente con sus opiniones sobre el arte y los artistas a arrinconar la obra individual para corresponsabilizarse todos de las obras creadas, firmándolas colectivamente. Con las obras realizadas, celebraron una exposición en el Museo Thorvaldsen de Copenhague y dieron 2 conferencias sobre el arte y la interactividad. Posiblemente las obras más equilibradas son las que se producen durante los años 1958 y 1959, de un modo mucho más intuitivo que racional. En ellas los pliegues son reducidos a 3 o 4, 5 a lo sumo, y ocupan amplias áreas con unos colores puros y homogéneos. Aunque todavía perviven residuos de la línea recta y de los espacios angulares, la recta empieza ya a curvarse y a abandonar la geometría para acercarse a la geodésica o a la física ondulatoria. Las pinturas de este periodo se distancian tanto de la ortodoxia constructiva como de las provocaciones visuales de las futuras tendencias ópticas y cinéticas. Finalizada la estancia en Dinamarca, el equipo quedaría constituido definitivamente. Claro, es que entonces nosotros, como no nos fiábamos de la crítica oficial, de los críticos, entonces empezamos a hacer el análisis nosotros mismos. Empezamos, claro, casi por el principio, si quieres, por ejemplo, cogimos los rusos, todo el movimiento ruso, y empezamos con Malevich, con Larionov, en fin, con toda la escuela rusa constructivista, y empezamos a analizar el porqué, con Mondrian, o los holandeses, empezamos a ver el porqué de eso, porque un señor pintaba cuadraditos. ¿Y qué significaba eso, ¿no? De pintar cuadraditos o triángulos o círculos y no paisajes? Y, en fin, todo esto lo fuimos analizando nosotros mismos con un método de discusión interior, que fuimos creando el método, si quieres, de análisis. El hecho de ser españoles, vivir en un país libre que era Francia, París, pues nos hacía más sensible a lo que estaba pasando en España, a las injusticias y además de eso, pues claro, también éramos sensibles a lo que, por ejemplo, el movimiento concreto constructivista ruso, lo que hacían estos artistas al principio de la Revolución Rusa era que creían que iban a revolucionar con su arte, hacer lo mismo que la revolución quería hacer a nivel social, el marxismo, todas estas ideas, que luego se vio, desde luego, nosotros también lo vimos entonces ya, porque había pasado, que la transformación que había habido en Rusia del marxismo teórico y del leninismo a la aplicación de staliniana y la desaparición de todos los constructivistas. En Córdoba continuaron investigando y desarrollando sus teorías sobre la interactividad del espacio plástico en la pintura y en la escultura, y comenzaron a plantearse trasvasarlas a la arquitectura. En abril de 1959, de nuevo exponen en Madrid. Lo hacen en la Sala Urbis, dependiente de la inmobiliaria del mismo nombre. En la exposición presentaron como principal novedad
los resultados de sus investigaciones sobre los paraboloides hiperbólicos y las superficies de doble curvatura, junto a las estructuras que ingenuamente calificaban de arquitectónicas y, finalmente, cuadros y esculturas. Las obras pictóricas de esta exposición se caracterizaban por los colores planos, distribuidos en grandes superficies. Los colores crean espacios con bordes rectilíneos y curvos, penetrando unos en otros a modo de cuñas, produciendo una sensación de dinamismo. Desde ahora y en todo el resto de su pintura, los límites de los denominados espaciocolores serán líneas curvas. En 1961, los integrantes del equipo están separados. Ibarrola y Ángel Duarte residen en París, Juan Serrano y José Duarte en Córdoba y Juan Cuenca en Madrid. Mientras que los dos primeros observan atentamente las grandes exposiciones parisinas, dando cuenta de ellas a los restantes, los residentes en España, especialmente los asentados en Córdoba, se dedican intensamente al diseño de muebles, primero para la Casa Darro y después para la fábrica Danona de Azpeitia. El trabajo del diseño es un trabajo más que el equipo asumió dentro de toda su historia como trabajo colectivo, puesto que como trabajamos sobre una integración generalizada de las artes, como era pintura, escultura, arquitectura, pues el diseño pasa a integrar también esta parte de trabajo que nosotros lo creíamos fundamental como medio de introducir dentro de la industria, aplicar la estética y conseguir un mueble económico y bien diseñado para crear incluso una difusión del mueble a un precio incluso más barato, ¿no? La tercera etapa de su producción pictórica se inició a finales de 1960, cuando se produjo una reducción en el tamaño de los espaciocolores y un aumento de su número, siendo su contacto por medio de líneas curvas, formando concavidades y convexidades que, repetidas, aunque no regularmente, dieron a las obras una apariencia de serialismo. El serialismo
era consecuencia de la utilización de las denominadas unidades mínimas de movimientos. En la muestra de la Sala Darro, el equipo presentó el segundo manifiesto de la interactividad fechado en diciembre de 1959 y que comprendía la interactividad del espacio plástico en pintura, el espacio escultural y el espacio arquitectónico en plástica experimental. ...1961 fue un año trascendental para los miembros del equipo. Abandonaron su dogmatismo, que les impedía reconocer aspectos válidos en las corrientes artísticas que no fuesen similares a las suyas. Reflexionaron con más intensidad y más profusamente sobre el arte contemporáneo y sobre su diseño. Obtuvieron 2 importantes premios con sus muebles en el concurso convocado por Exco y expusieron por última vez en nuestro país en la Galería Céspedes de Córdoba. En la última etapa de su pintura, coetánea a los momentos previos a la disolución virtual del equipo, los colores se disponen según diferentes regularidades partiendo de un módulo base. La disminución del tamaño de los espaciocolores, su distribución basada en una orden rigurosamente geométrica y especialmente el recurso de la simetría, hizo que las obras presentasen una apariencia de pintura cinética y óptica muy cercana a la de la pintura de Vasarely. De modo que los efectos perceptivos de las obras anulaban en buena medida sus presupuestos sobre la interactividad del espacio pictórico y, más aún, su rechazo al cinetismo. Las pinturas de ese tipo fueron la razón de que el equipo fuese seleccionado para exposiciones internacionales de arte cinético y óptico, y también para que se le haya incluido entre artistas renombrados de esas corrientes y haya sido considerado un grupo pionero de ese arte en España por algunos teóricos e historiadores del arte contemporáneo.
obra así reunida. Y luego yo diría que también hay una cualidad especial, o sea que el hecho de haber hecho este montaje con bastante perspectiva, pues eso ha hecho posible el que el orden interno de la exposición tenga una lógica, una lectura, incluso casi roce lo pedagógico. Y yo creo que eso es una virtud. Y quizás con menos distancia eso no se podía haber hecho, porque así se ha podido plasmar lo que fue el equipo durante los 5 o 6 años que estuvo unido de una manera muy clara y muy coherente, que ni siquiera nosotros mismos, pienso yo, que no hubiéramos sido capaces de expresarlo de esa forma. En ese sentido, el equipo 57 desempeña un papel de mediación o de transición entre las vanguardias de los años 20, particularmente las constructivistas, y que luego serán las vanguardias de los años 60. Si bien creo que evidentemente el equipo 57 pertenece a los primeros momentos de la modernidad, quiero decir que su concepción de la obra de arte e incluso del arte en general tiene más que ver con los primeros modernos que lo que luego va a significar la evolución del propio constructivismo, por ejemplo, vía minimalismo en los años 60.